Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio de la semana pasada. Vamos a estar hablando bajo el tema errores comunes que cometemos mientras edificamos. Y para esta enseñanza no tenemos un texto base específicamente, cada punto tiene su evidencia bíblica que la vamos a estar usando como base con cada uno de estos puntos. Y antes de entrar en la enseñanza para el día de hoy, acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús adoramos tu nombre, te bendecimos, te engrandecemos, glorificamos tu nombre. En esta hora vamos a enseñar tu palabra y necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Dios, tu dirección, porque nada podemos hacer si tú no estás con nosotros. Tú eres la fuente y el origen de todas las cosas, Señor. En esta hora úsame y pon tu palabra, Señor. Dame sabiduría. Bendice a las personas que van a escuchar la enseñanza. Abre su entendimiento, prepara su corazón, abre sus oídos. Trae visión. Que sea tu palabra, palabra que cambia, que transforma al hombre, palabra que sana, palabra que levanta al caído, palabra que nos confronta, palabra que exhorta, palabra que sin importar de qué manera nos alcance es buena y que no retorna a ti vacía, sino que hace aquello para lo que tú la has enviado, Señor. Esa es la palabra que estamos pidiendo. Y antes que tu palabra fluya, Señor, a ti doy la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque solo es tuya. Somos polvo, Dios. Somos barro en tus manos. De lo que tú haces, una vasija conforme a tu voluntad para todos y cada uno de nosotros, Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y entrando rapidito en la enseñanza para el día de hoy, el primer punto del que queremos hablar es la comparación. La comparación es uno de los errores más mortales que vamos a enfrentar todos aquellos que estamos construyendo o edificando algo. La comparación es una calle o un camino que nos lleva a una de dos destinaciones: superioridad o inferioridad. La superioridad nos va a llevar a pensarnos más que otros hermanos o hermanas en Cristo. La superioridad, producto de la comparación, nos va a llevar a pensar que la palabra que cargamos es superior, o que la unción que cargamos es más grande, o que nuestra relación con Dios es más íntima. Y esto representa un increíble problema. Cuando vamos a la Biblia encontramos a nuestro Señor Jesucristo atacando este problema en una de sus parábolas, y decía que había un fariseo que estaba orando. Y este fariseo decía: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los hombres, no soy como los demás hombres. Ayuno tantos días a la semana, diezmo, hago esto, hago aquello, decía en su oración. Y todavía decían: ni como este publicano. Y esto nos lleva a entender que la comparación va a afectar nuestra relación con los que están fuera como los que están dentro. Porque cuando él inicia su oración dice: no soy como los demás hombres, hablando de aquellos que estaban fuera del templo, ni como este publicano, que habla de los que estaban adentro, porque el publicano estaba cerca del fariseo, de rodillas, orando. Así que podríamos cometer el error de compararnos tanto con aquellos que están afuera como los que están adentro, y entonces entender que somos superiores de alguna forma, manera o razón, cayendo en la trampa de la comparación. El apóstol Pablo, también hablando del tema, decía que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe de ser. Y esto habla de la superioridad, está hablando de ese concepto donde nos sentimos superiores a los demás. Y la razón por la que esta línea de pensamiento o esta mentalidad encuentra cabida en nuestros corazones
es porque en estas áreas de nuestra vida no estamos operando en el espíritu, estamos operando influenciados por nuestra naturaleza carnal, porque es la naturaleza carnal en nosotros la que hace uso de la comparación y se inclina hacia el lado de la superioridad para justificar su orgullo, para alimentar su necesidad de superioridad, para justificar cualquier clase de cambios que no ha sido hecha pero debe de ser hecha. Y entonces la superioridad es la herramienta que ayuda a la carne a alimentar y evitar todas estas cosas. Sin embargo, por el otro lado tenemos la inferioridad, que no es nada más y nada menos que sentirse menos que los demás, que minimizar lo que tenemos, lo que nos ha sido dado por Dios. Y la inferioridad es paralizante, la inferioridad nos esclaviza al miedo, la inferioridad nos predispone al maltrato, pero tiene que haber comparación para que la inferioridad tenga un terreno fértil donde crecer. La inferioridad también se alimenta de una pobre autoestima y un concepto propio muy bajo. Y debemos prestarle atención a estas cosas. Amado hermano, no importa cuál sea tu posición o tu función en el cuerpo de Cristo. De hecho, no importa si aún todavía no estás ejerciendo ninguna función en el cuerpo de Cristo. Cristo te llamó para ejercer algo de una forma única. Cristo te llamó no tan solo para salvarte, sino para enviarte con una función, con una responsabilidad que te ha capacitado para ella, aun cuando tú no lo sabes. Y cada vez que nosotros cedemos ante la comparación y caemos a los pies de la inferioridad y determinamos que lo que tenemos de parte de Dios en nuestra vida no es suficiente o no es tan bueno como lo que carga el hermano tal, muchas veces caemos en la trampa. No, pues me gustaría predicar o enseñar como el hermano tal y tal, o me gustaría tener el corazón de servicio que los hermanos o la hermana tal, y perdemos el tiempo mirando lo que las otras personas tienen sin darnos de cuenta de las cosas que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sabías tú que cada vez que cedemos ante esta trampa del mismo infierno, le estamos robando al cuerpo de Cristo una bendición que Dios ha preparado y que solo lo va a alcanzar a través de ti? Dios te ha diseñado no simplemente para que recibas bendición, sino para que tú seas bendición. Y cada vez que nosotros caemos trampa de la infidelidad, de la inseguridad, le estamos robando a un hermano, a una hermana en Cristo de la bendición que Dios ha preparado para ellos, y que el medio por el que lo va a alcanzar hemos sido nosotros. Pero como consideramos, según la comparación de que la palabra en nuestra boca no es buena, que nuestras acciones no son suficientes, que lo que tenemos es tan pequeño que no haría diferencia, entonces la mano de Dios no alcanza en el momento que Dios deseaba a estas personas, porque nosotros no nos dejamos usar y quedamos paralizados, y entonces dejamos de dar fruto. La unción se va secando en nuestras vidas, y todo por una mentira. Hermano, hermana que me escuchas, yo no sé qué es lo que tú cargas de parte de Dios. Yo no sé si predicas, yo no sé si enseñas, no sé si sirves, no sé si exhortas, no sé si motivas. Realmente no importa cuál sea el talento que Dios te ha dado, úsalo. Déjate usar para la gloria de Dios. Déjate ser un canal de bendición para que lo que Dios ha puesto en ti fluya y alcance a otras personas. No permitas que el enemigo te prive del privilegio de ser un canal por el cual Dios decide fluir y alcanzar las vidas. Lo que haces
No hay nada pequeño, no hay nada insignificante. Para Dios, todas las cosas que Él hace son importantes, todas las cosas tienen una razón, todas las cosas tienen un propósito, todas las cosas tienen un significado. Así que no creas la mentira del enemigo, no creas la mentira del mismo infierno, de que lo que tienes es insignificante, de lo que haces pasa por alto. No, es una mentira del enemigo. Lo que haces es importante. Dios lo usa para glorificar su nombre. Y hay personas que necesitan lo que Dios ha puesto en tu vida. El próximo punto para el día de hoy que vamos a estar hablando es emocional versus carácter. En Nehemías capítulo 2, versículos 1 y 2 leemos: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y ya hemos enseñado de este versículo antes y hablamos de otra línea por la que el versículo nos lleva, pero en el día de hoy quiero presentarte la diferencia entre alguien emocional y alguien que camina en carácter. Las personas emocionales, pues como lo dice la palabra, son dirigidos por sus emociones, son movidos por lo que sienten y por consecuente viven sus vidas de una manera inestable. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, hoy viven de una manera, mañana viven de otra, hoy piensan esto, mañana piensan aquello, hoy hablan una cosa, mañana hablan la otra, hoy establecen metas, mañana las cambian. Pues son emocionales, son inconstantes, van de aquí para allá, de allá para acá. Pero los hombres de carácter son otra cosa. Los hombres de carácter se comportan en una manera distinta, que es lo que te quiero enseñar en el texto del día de hoy. Recordemos que en el capítulo 1, Nehemías pregunta por los hermanos que se encontraban en la ciudad y recibe las noticias de que la ciudad estaba hecha a pedazos, de que los hermanos la estaban pasando mal, de que la cosa no estaba bien. Y la Biblia nos enseña que esto quebrantó a Nehemías. Nehemías hablando dice que se sentó y lloró. Y ahora Nehemías, con el corazón roto, entra ante la presencia del rey a hacer su trabajo. Y es importante que Nehemías era muy probable no quería estar en ese lugar. Nehemías probablemente quería estar en un sitio solo. Nehemías hubiese probablemente gustado manejar y aclarar sus emociones antes de volverse a presentar ante la presencia del rey, pero eso no es lo que sucede. Aún con su corazón roto, Nehemías salió a hacer su función. Nehemías salió a hacer las cosas que tenía que hacer. Nehemías salió a ejercer la posición y la función que él tenía que ejercer. Y esto nos dice mucho de lo que es carácter. El carácter nos lleva a hacer lo correcto y las cosas que tenemos que hacer, aun cuando no sentimos hacerlas. Nosotros aprendemos a caminar y hacer las cosas que tienen que hacerse y no aquellas que queremos hacer, porque si somos sinceros, la gran mayoría de las veces lo correcto y lo que queremos no están en la misma página. Y Nehemías estaba en tal quebrantamiento que el rey se dio cuenta y el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? Y quiero hacer una pausa aquí. El rey veía a Nehemías día a día. En este punto de la historia no sabemos, o por lo menos yo no he encontrado qué tiempo exactamente Nehemías llevaba sirviéndole al rey como copero. Pero sí sabemos que era el copero del rey y que se presentaba diariamente a ejercer su función delante del rey. Esto significa que el rey Artajerjes ya había visto a Nehemías antes triste, lo había visto enfermo, lo había visto cansado, pero nunca había visto a Nehemías en un estado como el que se encontraba. El quebrantamiento en el que Nehemías se encontraba era tal que no podía ocultarlo, no podía
no podía ser ignorado y el rey se da cuenta. Así que el carácter, amado hermano, es importante. Te voy a decir más. Tu carácter va a determinar la profundidad y la solidez de tu relación con Dios. Cuando tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta de que todos los hombres de Dios sufrieron una transformación de carácter primero, antes de poder ejercer lo que Dios los llamó. Y esto es importante. Dios siempre inicia trabajando el carácter del hombre, antes de ponerlo a ejercer aquello para lo que Él lo seleccionó. Y en el día de hoy, el carácter es algo que casi no se menciona, es algo que casi no se enseña. Estamos viviendo en una generación que es hipersensitiva. Todo es las emociones. Hay que tener cuidado de lo que uno dice para que la gente no se ofenda. En algunos altares te prohíben enseñar o predicar tal o cual cosa para que las ovejas no se ofendan. Y no nos damos cuenta de que el evangelio está diseñado para que la gente emocional se escandalice. El evangelio está diseñado para formar hombres y mujeres de carácter. No seamos emocionales. La Biblia nos enseña que el hombre de doble ánimo, que es el hombre emocional, es inconstante en todos sus caminos. Y esa es una de las razones por las que estamos donde estamos. No queremos que nos formen el carácter, no queremos que nos pongan en posiciones incómodas, no queremos pasar procesos porque nuestras emociones no les gusta eso. Entonces, ahora aplauden y abrazan a las personas emocionales y eso está muy bien. No, pues ve a trabajar si quieres, si no quieres no vayas a trabajar. Haz esto si quieres, si no, no lo quieres, pero con Dios eso no funciona. Tú no puedes buscar a Dios si quieres y si no quieres no lo buscas. No, Dios es Dios de todo o no es Dios de nada. Así que con Dios no podemos venir a hacer esto. Entonces la gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere que Dios le forme el carácter que necesitan para manejar la bendición. Y ahora mismo los emocionales tienen que estar escandalizados al escuchar estas palabras. Pasamos una crisis, no vamos el domingo a la iglesia, pero entonces el lunes vamos a trabajar. Eres un emocional. Y el mero hecho de que tomes la crisis como una excusa para no ir a la iglesia el domingo, el martes, el miércoles, el día que sea a la iglesia, y vas a trabajar, me está diciendo dónde está tu prioridad. La falta de carácter. Necesitamos carácter. Y la Biblia nos enseña que la gente emocional no prospera, la gente emocional va a estar estancada. Y no confundas la prosperidad bíblica con riquezas. Hay gente que tiene riquezas pero son emocionales y son un fracaso en las otras áreas de su vida. Mira la farándula, mira los escándalos. Todo eso viene a consecuencia de ser emocional. Yo te exhorto en este día de que entres en oración y empieces a hablar con tu Dios para que forme tu carácter. Voy a decirte más. Las personas de éxito se mantienen alejadas de las personas emocionales. Nunca vas a poder entrar al círculo íntimo de un hombre o una mujer exitoso mientras él no vea carácter en ti. Vamos al próximo punto. Todo en la línea versus jugarlo a la segura. En Nehemías 1:11, la parte final del versículo dice: porque yo servía de copero al rey. Para aquellos que no están familiarizados con lo que esto quiere decir, ser el copero del rey significaba que Nehemías cada día exponía su vida o ponía su vida en la línea para ejercer su función y hacer su trabajo correctamente. Cuando el vino, el agua o cualquier bebida llegaba ante la presencia del rey, Nehemías lo probaba primero, y una vez Nehemías lo probaba, entonces y solo entonces llegaba a las manos del rey. Si este vino o esta comida hubiese estado envenenada o hubiese algo mal con ellas, el primer afectado era Nehemías. Así que diariamente Nehemías ponía su vida en la línea. Y ahora si vamos a la porción que acabamos de hablar en el punto anterior, Nehemías ahora, con su corazón roto,
está poniendo su vida en la línea para ejercer su función. Y digo esto para que tengas un mayor entendimiento de lo que es el carácter en la vida de Nehemías y cómo se debe mirar el carácter en nuestra vida. Nehemías no permitió que el cómo se sentía le impidiera ejercer su función con excelencia. Sin embargo, excelencia es algo que no es valorizado en los días que estamos viviendo. Hablamos de excelencia cuando nosotros la pedimos y la demandamos, pero presentamos excusas cuando la mediocridad se manifiesta en nuestras vidas. Yo recuerdo que trabajaba en una tienda por departamento, que el día de hoy no voy a mencionar, era una tienda grandísima y yo estaba encargado de lácteos y congelados. Y recuerdo que había una gerente en específico que era bien demandante cuando estaba en el turno de por el día y decía: esto es inaceptable, aquello es inaceptable, esto es mediocre, esto está así, esto está así, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y siempre estaba criticando y encontrándole imperfecciones al trabajo de los demás y haciendo demandas. Sin embargo, cuando pasaba el tiempo y a ella le tocaba hacer el ciclo de irse por la noche, siempre presentaba excusas, siempre justificaba el por qué no podía ella entregar la misma excelencia que demandaba. Y es de eso de lo que te estoy hablando ahora. La excelencia no es simplemente algo que se demanda. El primer paso de la excelencia es vivirla. Y excelencia y perfección no son la misma cosa. Perfección es un estado inalcanzable que es presentado ante nosotros los hombres. La perfección desde la perspectiva de la humanidad es una ilusión, porque lo que puede ser perfecto a los ojos de una persona es imperfecto ante los ojos de otra. Sin embargo, excelencia es vivir lo mejor posible con los recursos que tienes, con el conocimiento que tienes. Excelencia en el trabajo es hacer el mejor trabajo posible, haciendo uso de todos los recursos a tu disposición, haciendo uso de todo tu conocimiento. Una vida de excelencia es hacer uso al máximo de todos los recursos que tú tienes. Y Nehemías vivía con excelencia. Nehemías, aún con el corazón roto, salió a presentarse ante la presencia del rey. Pero muchas personas no quieren vivir en excelencia porque es difícil. Para vivir en excelencia tenemos que salir de nuestra zona de comodidad, salir de esa área donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos a gusto, donde las cosas ya se han hecho fáciles porque las dominamos. Es negarnos a cruzar las líneas que nos van a llevar a rebasar nuestros límites y alcanzar nuevas fronteras. Y si usted quiere alcanzar lo que Dios ha preparado para usted, les recomendaría que haga un cambio de mentalidad y entre a una mentalidad de excelencia, entre con el pensamiento de que no va a poder jugar lo seguro siempre, de que no va a poder permanecer en esa zona de comodidad, de que en algún momento Dios te va a impulsar más allá de lo que es tu límite. La Biblia de hecho nos compara con las águilas. Y hay un detalle bien curioso con el águila y sus polluelos. Cuando el águila empieza a enseñarle a los polluelos a volar y ya entiende que ha llegado el tiempo de que los polluelos dejen el nido, lo primero que hace es que comienza a quitarle el exceso de paja al nido. Todo eso que ella había preparado para que el huevo estuviera bien acolchonado, para que el nido fuese cómodo para sus polluelos, ahora que los polluelos han ido creciendo, el mamá águila va sacando todo ese exceso de relleno para que el nido sea lo más incómodo posible y ellos no tengan otra opción que emprender el vuelo. Y Dios opera exactamente igual.
de nuestras vidas? ¿No será que esa incomodidad que estás enfrentando es el llamado de Dios a volar en excelencia? ¿No será que ese desconforte que estamos sintiendo es el llamado de Dios de salir de nuestra zona de comodidad? ¿No será que Dios poco a poco, paso a paso, día a día, ha ido quitando nuestras comodidades hasta ponerlos en un sitio donde es desagradable para nosotros, como señal de que es tiempo de movernos a lo que sigue y rebasar nuestros límites para enseñarnos a caminar con excelencia? En el próximo punto me gustaría hablar de oración versus falsa espiritualidad. En Nehemías capítulo 2 versículo 4 leemos: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo. En el libro de Nehemías encontramos varias oraciones. En el capítulo 1 encontramos la oración de Nehemías, cuando está hablando con Dios, confiesa el pecado del pueblo, él toma responsabilidad del pecado, le recuerda a Dios el pacto de Dios con el pueblo, y entonces le dice: dame gracia y favor con aquel hombre, porque él le servía de copero al rey. Y en el capítulo 2 encontramos que Dios le da gracia y favor. Aquí encontramos que cuando el rey le pregunta qué quieres, él vuelve a orar y entonces presenta su petición hasta el rey. Más adelante encontramos que Sanballat y Tobía están tratando de intimidar al pueblo y Nehemías vuelve y ora. Pero ¿sabes qué es lo que no encuentro en estas oraciones y en estos versículos? No encuentro en ninguna parte que se registre de que Nehemías tuvo una contestación sobrenatural a sus oraciones. ¿A qué me refiero con esto? No hay un registro bíblico en el libro de Nehemías que me diga que Dios le habló a Nehemías. No encontramos ningún registro donde la voz de Dios alcanza a Nehemías. Ejemplo de contestaciones sobrenaturales en la Biblia. Tenemos a Elías. Elías oró para que descendiera fuego y descendió fuego. Elías oró para que no lloviera y no llovió. Elías oró para que lloviera y llovió. Elías se acostó sobre el cuerpo de un niño muerto y oró por él y Dios lo resucitó. Eliseo es el ejemplo de otra contestación sobrenatural en la vida de los hombres. Naamán fue con la lepra y por una palabra que Dios le dio a Eliseo, Naamán fue sanado de una forma sobrenatural. Por una palabra de Eliseo, la sunamita quedó embarazada. Eliseo resucita al niño de la sunamita, y así sucesivamente. Estas son contestaciones sobrenaturales de Dios. Sin embargo, es necesario que aprendamos que no todas las contestaciones de Dios nos alcanzan de una forma sobrenatural. Nehemías no recibió ninguna palabra de Dios. La Biblia no me registra que un profeta se levantó y le dijo: siervo, manos a la obra, que yo estoy contigo. Las contestaciones en la vida de Nehemías le llegaron a través de la vida cotidiana, le llegaron a través de puertas que se abrieron, pero nunca se anunciaron que se iban a ir. Personalmente es la forma en la que Dios opera en mi vida. Yo presento ante Dios mis asuntos y a Él le dejo la última palabra. Hace un tiempo atrás, ya he testificado a esto, hace un tiempo atrás había una posición que a mí me interesaba, llené la aplicación, ni me llamaron a la entrevista, volví a llenar la aplicación, no me llamaron. Y Dios no permitió que se abriera la puerta. Cuando estábamos comprando casa, hicimos una oferta para una casa preciosa, una casa grandísima, una casa que costaba mucho más de lo que estaban pidiendo por ella. Y oramos: Dios, si esta es la casa, amén. Si no, pues a nosotros nos gusta, pero no la queremos si no es tuya. Y ¿sabes qué pasó? De la noche a la mañana se desató un problema, cosas que estaban escondidas salieron a relucir y se rompió el negocio. Entonces ahora fuimos y vimos otra casa, echamos la oferta, volvimos a hacer la oración y gracias a Dios la puerta se abrió y ahora el 20 de diciembre vamos a cerrar el negocio de la casa y Dios nos está entregando la casa. Esta casa no es tan grande como la primera, esta casa no es tan bonita como la primera, pero esa es la casa
que Dios preparó para nosotros y estamos agradecidos porque sabemos que Dios siempre nos da la mejor respuesta y sabemos que donde Dios nos plante, Él nos va a respaldar, no vamos a fracasar donde Él nos plante. Él se va a encargar de suplir todo lo que falta, Él se va a encargar de que bendición siempre haya, porque Él nos está plantando ahí. Y tenemos que aprender a dejar de estar esperando contestaciones sobrenaturales de parte de Dios y dar un paso a la vez. Abraham es otro hombre que no recibe contestaciones sobrenaturales en su vida. Dios hablaba con él, pero Abraham no ve ninguna manifestación sobrenatural de Dios. Vamos a ver esto, escucha esto. Dios le dice a Abraham: sale de tu tierra, tu casa y tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Si tú te pones a pensar, el costo de la acción era mucho más grande que la información de lo que Abraham iba a recibir, porque Dios no le dice a qué tierra lo va a llevar. Dios no le dice: sal de tu tierra, tu casa y tu parentela y llega hasta Canaán, tierra donde fluye leche y miel, que yo te la voy a dar. Eso no es lo que recibe. Sal de tu casa, tu tierra y tu parentela, a donde yo te voy a llevar, a la tierra que yo te voy a mostrar. Así que el costo de la acción era mucho más alto que la recompensa que Abraham entendía. Sin embargo, Abraham decide creer y camina. Y según Abraham va caminando, la bendición de Dios se va multiplicando en su vida. Y la Biblia nos enseña que a través de las cosas cotidianas, Dios hizo a Abraham poderoso. Y yo espero que tú entiendas lo que te quiero decir. Dejemos de esperar contestaciones y movimientos sobrenaturales. Pon tus asuntos en las manos de Dios con corazón sincero, y yo te aseguro que Dios no va a permitir que puertas que no son de Él se abran, pero tampoco va a permitir que puertas que Él abra nadie las cierre, porque Dios es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Pero busca su voluntad en el asunto, y Dios va a mover y te va a proveer todos los recursos que tú necesites para hacer lo que tienes que hacer. Y vamos a dejar la enseñanza hasta aquí en el día de hoy. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.